Muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya nos presentamos, nosotros somos estudiantes de Psicología Clínica del octavo ciclo. Estamos aquí presentes para hacer la entrevista con la psiquiatra, que en este caso sería usted. Y vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. Es un trastorno de la salud mental que afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen y que con frecuencia se acompaña de síntomas de ansiedad. El objetivo de esta entrevista es conocer desde la experiencia de un especialista en psiquiatría qué es el TOC, cuáles son los factores que intervienen en su desarrollo, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica y cuáles son las alternativas de tratamiento disponibles. Con especial énfasis en el tratamiento farmacológico y el trabajo interdisciplinario entre el psiquiatra y el psicólogo clínico. Por ello contamos con la presencia de la doctora Alba Bar, especialista en psiquiatría. Muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, ¿podría indicarnos cuál es su especialidad, cuántos años de experiencia tiene y cuál es el área en el que ejerce actualmente? Yo soy médico psiquiatra, me especialicé en Quito, tengo más o menos 15 años de experiencia trabajando como psiquiatra y pues no tengo una especialidad como tal o una subespecialidad, atiendo pacientes de todo tipo, de toda edad, no tengo una subespecialidad, pero lo que más llega es depresión y ansiedad, eso es como lo más frecuente. Muchas gracias por ayudarnos con todo. Entonces, nosotros queremos como que ahondar un poco más en el trastorno del TOC y saber más o menos de su sabiduría qué usted opina sobre el TOC o qué usted sabe o ha visto respecto sobre el TOC y cómo este se relaciona más o menos con la ansiedad. El TOC es un trastorno que afecta la calidad de vida de las personas, como decían. Se caracteriza justamente por estas ideas obsesivas, estas ideas que están recurrentes en la cabeza de la persona, generalmente relacionadas con un tema en particular, por ejemplo con el aseo o con la puntualidad o con el orden, y las compulsiones, que son los actos que le obligan a hacer estas ideas, estos pensamientos, de tal manera que si no los hace pues genera mucha angustia, mucha intranquilidad. Otra característica es que toma mucho tiempo, ¿no? Que toman tiempo tiempo que se resta a otras actividades de la vida de la persona, entonces interfiere con la calidad de vida justamente de esa persona, y que generalmente tienen más de un mes, tienen tiempo largo de estar presentándose, y que más bien en vez de mejorar, digamos, de que sea algo pasajero, va empeorando con el tiempo, y por eso llegan a la consulta de psiquiatría. Eso en cuanto un poco a saber de qué va el TOC, ¿no? Entonces, la interferencia en todas las actividades de la vida de la persona es lo que le da, y la intensidad de la sintomatología le da la calidad de un trastorno, no es algo como pasajero, es algo que puede la persona pues obviar con voluntad, simplemente diciendo ya todo esto no me paro bola y sigo con mi vida. Esto no es posible porque tiene tal intensidad de los pensamientos y las compulsiones que es imposible para la persona parar todo eso, ¿sí? Antes, de hecho, se clasificaba el TOC dentro de los trastornos de ansiedad. Recién el DSM-5 es que se ha separado al TOC como un trastorno aparte. Las clasificaciones, el CIE y el DSM el CIE y el DSM van cambiando a veces, van cambiando. En lo personal, yo sigo pensando que es un trastorno más de los de ansiedad, con trastorno de pánico, con trastorno de ansiedad generalizada, porque la persona siente angustia, hay intranquilidad, no puede dormir, se siente ansiosa, que con taquicardia, que le falta el aire. Entonces, genera ansiedad. La ansiedad, sabemos, es una cosa muy, es como un síndrome, un conjunto de síntomas, ¿no es cierto? Muy general, no es un diagnóstico. Sin embargo, el TOC genera eso, entonces está muy relacionado, obviamente, con la ansiedad, ¿sí? Claro, muchas gracias. Asimismo, usted tal vez podría como diferenciar más o menos entre un pensamiento, digamos, que debería ser como algo relacionado, digamos, normal, un pensamiento como algo de ansiedad y un pensamiento como de TOC, aparte de lo del tiempo, hay como que algo más específico que podría ser como que se diferenciaran entre, digamos, los tres, o solo sería, digamos, el tiempo y lo que causa, digamos, claro, la intensidad. Básicamente es eso, el tiempo en el que lleva la persona ocupando su tiempo, esos pensamientos, y la interferencia en las actividades, ¿no? Porque una persona con TOC lleva mucho tiempo haciendo, por ejemplo, limpiando. Entonces 2 horas, 3 horas, o bañándose 3 horas, y eso retrasa todo el resto de sus actividades, ¿no es cierto? Porque no puede hacer el resto, no puede, simplemente. En cambio, un pensamiento obsesivo, que a veces le llamamos rumiante, que es pasajero o que tiene relación con una preocupación puntual de ese momento, por ejemplo, ¿qué pasa? Que puede ponerlo como a un ladito y seguir con su vida y seguir con sus actividades, y puede ser que después se acuerde, nuevamente vuelva a repensar en lo mismo, pero tiene la capacidad de ahuyentar ese pensamiento, de dejarlo a un lado. Esa creo es la diferencia. En cambio, en el TOC no puede, simplemente está ahí, trata de distraerse, de hacer otra cosa, la persona no puede, está presente constantemente con tal intensidad. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya nos ayudó básicamente con lo que es el origen o por qué se forma este tipo de trastorno, también es muy importante ver cuáles son las características principales para poder llegar a un diagnóstico como tal, y también cuáles son los factores de apoyo que también influyen en que el paciente
como que salga favorable de este trastorno? Por ejemplo, ¿cuáles son las características principales como para tal diagnosticar este tipo de trastorno? Si nos puede decir. Bueno, el diagnóstico es justamente la presencia de las ideas obsesivas, ¿no? Sus pensamientos recurrentes en torno a un tema. Generalmente es un tema en particular, no es en general. Si es con la limpieza, por ejemplo, que es muy frecuente el tema de la limpieza. Tenía un paciente, por ejemplo, que llegaba a la casa y tenía que limpiar toda la cocina, toda, aunque esté lavada toda, que su esposa haya lavado toda la vajilla, aunque aparentemente esté todo limpio, él sentía que estaba sucio, y si no limpiaba no podía irse a dormir. Entonces dedicaba 2 horas a limpiar todo, o sea, toda la vajilla, lavaba, limpiaba, secaba, trapeaba y se iba a dormir, ¿sí? Y específicamente con la cocina. Entonces, generalmente es un tema, ¿no es cierto? Las compulsiones. Tengo la idea de que la cocina está sucia, pero yo puedo decir, bueno, la lavo mañana, o puedo, no, en realidad no está sucia y me voy a dormir. La compulsión es el impulso, ¿no? Que me lleva a limpiar. Porque si no lo hago, no puedo dormir, no puedo estar tranquilo, no puedo hacer otra cosa, dedicarme atención a otra cosa, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo y eso disminuye mi ansiedad, aunque sea temporalmente. Disminuye mi ansiedad y aunque el día siguiente se repita, pero ya puedo ir a dormir, digamos, ¿no es cierto? Obviamente está el tiempo, se habla de un mes mínimo, un mes o más que esté en este círculo vicioso y que interfiera con la calidad de vida o con actividades que son importantes para su vida, con las relaciones, por ejemplo. Entonces no puedo estar con mis hijos porque tengo que dedicar esas 2 horas a limpiar, ¿no? O a bañarme 3 horas. ¿Sí? Entonces, no puedo llegar pronto al trabajo o tengo que levantarme mucho más temprano para poder cumplir con todo ese ritual. Generalmente son rituales, muchas veces son rituales, ¿no? De pacientes que dicen, yo tengo que entrar al baño con el pie derecho, sacarme primero la camiseta, después el pantalón, después el interior y después no sé qué. O sea, todo así como muy meticuloso, que si falló algo, tiene que volver a hacer y volver a hacer. Por eso se toman tanto tiempo, porque tienen que volver a hacer todo el ritual. Entonces el TOC, ¿no? Todo el ritual, todo. Esos son los criterios diagnósticos, digamos, del TOC. Otra pregunta, en base a su experiencia a lo largo de su trayectoria, ¿cuáles son las obsesiones que usted más ha visto con frecuencia en su consulta? Lo que más veo es la limpieza, el tema de la limpieza, es lo más. Pero también puede haber el TOC con personas que son lo contrario a ser limpios, sino también con acumuladores, también pueden ser ellos personas que padecen TOC. Claro, puede ser también estas personas que acumulan cosas, acumulan, también puede ser TOC, sí. ¿Y cuál es la diferencia del TOC con el trastorno con la ansiedad? Del TOC con la ansiedad. En la ansiedad es estas sensaciones que tiene la persona de intranquilidad, de me da taquicardia, o sea, el corazón latiendo rápido, latiendo fuerte, o me falta aire, tengo la sensación de que me falta el aire, no puedo estar quieto, estoy como muy pendiente de algo, muy preocupado de algo, pienso que algo malo va a pasar, pienso que si me llaman por teléfono, que si mi hijo no llega, que si no sé qué, son como ideas catastróficas y eso la ponen en alerta. Pero no hay un tema en particular, no es que yo estoy viendo que la puerta esté cerrada y voy 100 veces a ver que la puerta esté cerrada, ¿no? La ansiedad es generalizado, es un poco más generalizado, ¿no? Cualquier cosa me da ansiedad. Viene el pensamiento de que si son las 10 de la noche y no ha llegado mi hijo o mi hija y algo malo le está pasando, entonces eso genera ansiedad. Pero no es algo que se repite constantemente como esto, no es algo que está todos los días, todo el tiempo en el pensamiento de la persona, que está largo tiempo. La ansiedad es algo mucho más general. Ya. Otra pregunta, Doc, también le mencioné que íbamos a hablar sobre cómo puede el paciente mejorar. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen a que el paciente mejore con pacientes que tienen este diagnóstico? Lo primero, el diagnóstico, reconocer que tiene un problema, eso es lo primero, ¿ya? Y es lo más difícil, porque las personas pueden decir, esto se me pasa, no sé, tomando una agüita de hierbas, yéndome de vacaciones, estoy muy estresado, o echarle la culpa a la esposa, al marido, al gobierno, lo que sea, pero es como fuera que de la culpa yo estoy reaccionando y eso es normal, tomarlo como algo normal, ¿no? Entonces, lo primero es tener conciencia de que es un trastorno, que necesita atención. Lo otro es hacerse una valoración con un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Tener una buena adherencia a la medicación, y ahí está nuestro papel de explicar el por qué y para qué la medicación es importante, ¿no? Porque y la terapia también, la psicoterapia obviamente, que son complementarios. Si tiene la persona puntos de apoyo adecuados, relaciones interpersonales que sean apoyo para ellos, la esposa, el esposo, la mamá, el papá, hermanos, que le acompañen en el tratamiento, que le alienten a seguir el tratamiento, también es un factor de apoyo. Incluso la parte espiritual es importante, ¿no? Ese es un factor también que puede mejorar la adherencia al tratamiento, y también porque la parte espiritual en general, independientemente de la religión, que genera muchas veces esperanza, ¿no es cierto? Esperanza, más confianza, entonces puede ayudar también en todo este tratamiento. Generalmente en jóvenes también cuando el diagnóstico se hace tempranamente es mejor, porque de jóvenes tenemos más flexibilidad cognitiva, más capacidad de entendimiento y de adaptarnos a un tratamiento. Entonces, cuando somos más de edad, ahí somos más rígidos, toleramos menos la medicación o entendemos menos por qué tomar medicación, ¿no? O tenemos mucho más prejuicios en contra de la psiquiatría y de la psicología. Doc, y una última pregunta, ¿es posible lograr con pacientes con TOC una remisión completa?
Se puede, yo no he tenido remisiones completas de mis pacientes con TOC, pero una mejoría de hasta un 90% sí. Y el tratamiento no puedo curar. Nunca he visto que han dejado de tomar la medicación y han estado bien, no me pasa. Para continuar con la entrevista, primeramente, como ahora ya supimos diferenciar, ¿no?, las características perdón, y la definición también un poco de lo que es el TOC, los principales síntomas, la pregunta sería, ¿con qué, dentro del ámbito de psiquiatría, ¿no?, con qué medicamentos se debería iniciar o cuál sería el medicamento de primera instancia en este tipo de trastorno? A ver, aquí el principal es el antidepresivo, porque está involucrado en el TOC una alteración en la serotonina, básicamente, ¿no? Los niveles de serotonina. Entonces, el antidepresivo es el que aumenta la disponibilidad de serotonina entre las conexiones o las conexiones interneuronales. Por lo tanto, el antidepresivo es de primera elección, es lo más importante en el paciente con TOC. Ahí tenemos, bueno, varios que son de primera línea, tanto la sertralina, fluoxetina, fluvoxamina y algunos trisíticos que tenemos pocos disponibles en el mercado, por ejemplo, la clomipramina. Entonces, esos son como más específicos para el TOC, ¿ya? Aparte, a veces usamos medicamentos coadyuvantes de apoyo, por ejemplo, si hay insomnio, pues ayudamos con algún medicamento para dormir, un hipnótico o una benzodiazepina, por ejemplo, que son generalmente temporales. O para ayudar a bajar más rápido la ansiedad, también ansiolíticos, ¿no? A veces hay comorbilidades, por ejemplo, depresión, porque el TOC puede generar depresión, ¿no? Tanta la angustia que me pongo triste, que ya no quiero vivir con esto porque es un calvario, es una cosa tremenda, y entonces ahí a lo mejor necesitamos sumar o para potenciar el efecto algún otro antidepresivo. Depende de cada caso, pero el principal es un antidepresivo. Me parece interesante lo que también nosotros aprendemos un poco más dentro de este ámbito que es la psiquiatría, ¿no? Y me parece muy interesante saber cuáles son los primeros medicamentos. También me hace curiosidad no saber sobre cómo se inicia, cuál es la dosis inicial dentro de este tipo de diagnóstico o cómo se va a ir avanzando con respecto a los medicamentos. A ver, depende del medicamento, ¿no? Yo lo que hago generalmente es dar una dosis, la mitad de la dosis mínima. Nosotros nos manejamos con rangos de dosis, ¿no? Una dosis mínima y una dosis máxima de cada medicamento. Por ejemplo, la fluoxetina tiene como dosis mínima en el adulto 20 miligramos y dosis tope 80 miligramos o 100 miligramos en otros países usan. Esto es de los trastornos que necesitan dosis tope, dosis altas. Entonces, fluoxetina 40, 60, 80, fluvoxamina no solo 100, sino 200, 300 miligramos, o sertralina 200, 300 miligramos. En comparación con un episodio depresivo donde la sertralina puede estar solo 50, la fluoxetina solo 20, la fluvoxamina solo 100. TOC necesita dosis tope, pero al menos yo voy aumentando paulatinamente para evitar... hay un efecto paradójico que puede ver con los antidepresivos, que es justamente provocar ansiedad, lo contrario que buscamos que se mejore, ¿no? Que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si le damos una dosis alta de golpe, vamos a generar un aumento muy brusco de serotonina y eso puede generar mucha angustia también. Entonces, por lo menos yo voy subiendo poco a poco, pero hay que llegar a dosis altas en el TOC. Me parece interesante lo que esto de que nos está comentando, ¿no? También mi siguiente pregunta sería, dentro de su ámbito, ¿no?, que es en psiquiatría y conjunto al psicólogo clínico también, ¿cómo es esta relación o cómo es esto cuando ya medican y la relación que tienen con el psicólogo clínico, en qué trabajan o cuáles son las dificultades que tienen entre los dos o cómo es eso? Por lo menos yo no he tenido así como grandes dificultades con los psicólogos que me ha tocado trabajar porque a pocos he escuchado, pocos de los pacientes que el psicólogo le diga no tomes la medicación, por ejemplo, necesitas solo hacer terapia o te vas a hacer adicto a esto, ¿ya? Que es más frecuente más bien entre los mismos médicos generales o de otras especialidades que a veces les inducen a dejar la medicación. Pero con los psicólogos no. ¿Y cómo se trabaja? Pues obviamente en terapia, y lo que más va es la terapia cognitivo-conductual con nuestros pacientes, ¿no? Entonces el psicólogo también, aparte de hacer esta terapia, nos apoya en la adherencia al tratamiento porque refuerzan, ¿no?, que la medicación es importante, que sin la medicación va a ser más difícil si no es posible que solo con terapia pueda salir de un TOC, muy difícil, ¿no? Entonces es una retroalimentación, un va y viene entre los dos, ¿no?, entre el psicólogo y el psiquiatra, porque yo al menos siempre envío a psicología, generalmente, la mayoría de casos necesitan terapia, no solo con TOC o otra patología. Entonces es muy importante, ¿ya? Porque la parte medicamentosa, el fármaco hace algo que no hace la psicoterapia o que hace la psicoterapia pero mucho más lentamente, ¿ya? O de manera diferente, que es mejorar los neurotransmisores y mejorar todas las conexiones entre las neuronas y por lo tanto mejorar el estado de ánimo, estabilizar al paciente emocionalmente, pero de otra forma, ¿sí? Además que ustedes les entregan herramientas de afrontamiento que no va a ser la medicación. Otra cosa que es importante también es la evaluación de la personalidad, ¿no es cierto? Porque si tengo personalidades que son más rígidas o más justamente con tendencia a las obsesiones anaplásticas, voy a tener que trabajar bastante más, ustedes van a trabajar bastante más con sus pacientes, ¿no? Sí, de forma diferente. Entonces, la comunicación es muy importante entre los dos profesionales y que obviamente se hable el mismo idioma. Listo, Dagmar, muchas gracias por... bueno, estas fueron partes de mis preguntas y con respecto a lo siguiente ya lo voy a comentar mi compañero. Bueno, doctor,
Regresando un poco a lo que viene siendo, ¿por qué surge, digamos, el TOC? Muchas veces llegan pacientes donde nos dicen o nos preguntan el hecho de que si esto es algo como que uno ya se nace o a qué edad más o menos usted cree que se puede empezar a estar desarrollando este tipo de comportamientos como tales. A ver, en la aparición del TOC hay varios factores, no hay uno solo. Hay factores biológicos, es decir, que dependen de la persona, y ahí tenemos los factores genéticos, y de hecho el factor genético tiene una carga muy grande, se habla de más o menos un 70% de probabilidades de que haya algún antecedente, porque si alguien tiene en la familia algún trastorno mental, y más si tiene TOC, papá, mamá, hermanos con TOC, yo tengo mucha más posibilidad de tener esta patología. Luego está la personalidad, que también tiene otros factores genéticos, ¿no es cierto? Y obviamente el medio, como fue la crianza, tipo de relaciones, traumas que vengo acarreando. No hay una edad, generalmente aparece 30 años, por ahí 20, 30 años, pero yo he visto niños que ya empiezan con TOC, adolescentes que empiezan con TOC, ¿sí? Entonces puede aparecer a edad mayor, es mucho más raro que aparezca, más entre jóvenes y edad adulta joven la que aparece, pero es una suma de factores, no hay uno solo. Y con respecto a la medicación que usted nos estaba comentando hace poco, ¿hay una medicación que usted diga, no, esta va a funcionar porque es la mejor, sí o sí, en todos los pacientes, o como sabemos, cada paciente tiene diversas... Sí, cada paciente es muy diferente y yo puedo darle, no sé, decir que el Luvox, la fluvoxamina es el mejor para el TOC porque es un medicamento más moderno, digamos, y sí, es muy bueno, pero resulta que no funciona con este paciente. ¿Por qué? Porque genéticamente somos muy diferentes y así como yo puedo tener alergia a la penicilina, pues puedo no responder mi cuerpo a este medicamento. Así como para el paracetamol necesito 1 gramo en vez de solo 500, que es suficiente para otro, pues yo no me doy en cuenta, voy con la sertralina y me fue mucho mejor, o con la fluoxetina me fue mucho mejor y tuve hasta menos efectos secundarios. ¿Ya? Entonces no se puede garantizar. Y en un niño, como usted mencionó también, como que un poco raro que vengan los niños y desarrollar este tipo de conducta, digamos en un niño de 9 años, ¿usted creería, digamos, prudente empezarle ya a dar una medicación como tal? Porque a veces tenemos esa rara percepción de que como es niño, darle medicación, porque estamos hablando de una medicación que de cierta forma es fuerte para ese tipo de edades. ¿Qué medicación usted recomendaría? Ahí tenemos medicamentos que sí están aprobados para niños desde los 8 años, está la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, que no es específico, no es de primera línea, pero tenemos esos medicamentos para los niños. Y claro que podemos tratar, porque se imagina un niño que no puede hacer sus tareas porque se demora 2 horas solo en escribir unas cuantas líneas porque tiene que salir perfecto y arranca todas las hojas, pues tenemos que medicar rápidamente y no. Entonces sí me ha tocado ver niños a los que me ha tocado medicar y va bastante bien la medicación. Y bueno, como usted también estaba mencionando, sabemos que para que pueda funcionar, digamos, el tratamiento con el paciente y de cierta forma mejore, sabemos que existe un trabajo en equipo, tanto, digamos, en el área médica, que haría usted como psiquiatra, y nosotros como psicólogos clínicos como tal. Pero, digamos, la mayoría de los casos es como que el paciente viene primero a psiquiatría como tal, y decide simplemente como, no quiero terapia porque para mí no funciona y creo que con el fármaco voy a mejorar como tal. ¿En qué punto usted cree que sería rentable, por así decirlo, recomendarle a este tipo de pacientes que tienen que sí o sí acompañarlo con terapias, por así decirlo? Bueno, cuando hay una reticencia al psicólogo de inicio, hay que esperar, ¿no? Yo al menos espero estabilizar con la medicación y luego vamos mirando justamente estos factores que han venido sumándose, o factores predisponentes o agravantes de su TOC, que seguro los tiene que haber venido presentando viviendo a lo largo de su vida. Entonces siempre va a haber factores importantes que trabajar. ¿Ya? No digamos solo el hecho de la adherencia, de conocer herramientas que ayuden a confrontar su TOC específicamente, sino cómo esto está interfiriendo. Cómo está el tema de personalidad, cómo está el tema de relaciones, y tal vez entrar por ahí, ¿no? Entrar por algo que le interese al paciente. No es que el TOC tiene que ir como psicólogo sí o sí, porque yo lo digo porque dice el libro, ¿sí? Porque dicen las guías. No hay interés, pero sí le interesa llevarse mejor con su esposa, pero sí le interesa llevarse mejor con el jefe, pero sí le interesa a lo mejor tener un mejor manejo de sus finanzas, ¿ya? Entonces, entrar por donde el paciente crea que sí puede tener esa necesidad y si quiera y si le ve el beneficio. ¿Considera que para este tipo de pacientes es importante que la familia también conozca de su diagnóstico como tal, o simplemente con que el paciente lo sepa? Siempre es importante que la familia cercana al menos tenga conocimiento. Yo creo que sí, justamente por lo que hablábamos de tener redes de apoyo apropiadas, ¿no? Porque si pues, tengo una hermana o un hermano que me dicen, oye, te tomaste la medicación, oye, te acompaña el psiquiatra, te acompaña el psicólogo, o veo que no estás durmiendo, que no estás comiendo, eso va a ayudar obviamente en el interés del otro, ¿ya? Hay que respetar porque hay pacientes que pues, muy pocos, ¿sabes? Que digan, no, usted no hable con mi familia porque esto no quiero que sepan, qué sé yo. Realmente vienen, ¿no? o dicen, no, si mi esposa sabe, todos saben lo que me pasa. Claro que
está también el familiar que no ayuda y dice, ¿cómo vas a tomar esa medicina? Te vas a hacer adicto, te pone el hielo tonto, no sé qué, te va a hacer mal para el riñón, para el hígado, pero tómate solo un mesito y después deja por todo esto. Entonces, pero en general que la familia sepa y que tenga redes de apoyo es muy importante justamente para lograr la adherencia, y si hay una recaída, pues que sepa que el familiar puede venir y hay la necesidad de consultar y ver qué está pasando. Otra pregunta. Con respecto a, usted estaba también mencionando que la más común, digamos, en el área de psicología clínica para tratar de abordar este tipo de diagnóstico es la terapia cognitivo-conductual. ¿Hay alguna terapia que usted considere que sea también importante abordarla nosotros como profesionales? Bueno, esa es la que más evidencia tenemos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, la terapia basada en resultados. Hay el MDR, por ejemplo, también, que también se habla de que va bien, pero lo más estudiado y que muestra mayor evidencia es la cognitivo-conductual. Ya va encaminado. Claro, si hay otras cosas que trabajar, pues ahí se verá de acuerdo a cada paciente. Bueno, doctora, queremos obviamente agradecerle también por la información que usted nos brindó el día de hoy acerca del diagnóstico obsesivo compulsivo y ansiedad. Asimismo por el tiempo que nos brindó y el espacio también, porque sabemos que usted también tiene sus ocupaciones y su agenda. Entonces, damos por terminar esta entrevista y bueno, cualquier duda, consulta, si sea la entrevista como tal, se lo podemos pasar, no habría ningún problema. Está bien, muchas gracias. Ustedes.